Bueno, recién lo veníamos anunciando, vamos a hablar de economía. La Fed, la Reserva Federal de los Estados Unidos, comunicó al mercado en estos últimos días un aumento en la tasa de interés. Es un tema sumamente interesante para analizar a continuación con el economista Santiago Jáuregui de Gletir, Corredores de Bolsa. Santiago, ¿qué tal? Buenos días, el gusto de recibirte. ¿Cómo estás, Martín? Buenos días, un gusto igual. Como bien decías, sí, hubo un aumento de tasa en la reunión de marzo de la Fed, que es un comité que se junta a veces mensualmente, a veces bimensualmente. Decidieron aumentar el rango de política monetaria a 4,75 y 5. Fue un cambio de 25 puntos básicos respecto a la reunión anterior. Acá fue una decisión bastante esperada, no esperada en el sentido de anticipada, sino como que el mercado estaba muy expectante a esta decisión porque se dio en medio de, bastante revuelo que hubo con el sistema financiero en Estados Unidos, que un par de bancos tuvieron problemas con temas de liquidez y de gestión de riesgo. Antes de eso se esperaba una suba un poco más grande, en torno a los 50 o 75 puntos, pero bueno, el mercado descontó o anticipó después de ese evento que hubo, una potencialidad de recesión un poco más grande, y esas expectativas se ajustaban a los 25 puntos. Uh-huh. A propósito de eso, Santiago, que es un tema que lo hemos tenido también muy presente durante todos estos días, bueno, también ha tenido esta situación de los bancos, también su impacto en el precio de algunos commodities, los bancos han estado saliendo un poco de posiciones en lo que tiene que ver, lo comentaba en esta semana incluso Federico Morixe, han estado vendiendo, por ejemplo, granos, en el caso, los fondos particularmente, ¿esta situación puede moderar de futuro justamente la suba en próximas anuncios de la Fed con respecto a lo que es la tasa de interés, antes de hablar de Uruguay? Y ahí hay que separar un poco el efecto particular que hubo en este caso con un efecto más generalizado de crisis de liquidez o mala gestión de riesgo generalizada del sistema financiero. En el caso yo creo que fueron casos puntuales de bancos que no han sabido o se han sobreapalancado o subdimensionado riesgos que se materializaron. Creo que lejos está de ser algo que sea general. Ahora, el mercado habló y esto generó fue uno de los grandes catalizadores de que la suba de tasa fuera de 25 y no de más. Claro. Entonces, ¿puede moderar esto? ¿O bancos en el futuro pueden contribuir a esta moderación? La respuesta es sí. Uh-huh. Siempre el tema de la suba de la tasa es función a tres variables básicamente, que es crecimiento, inflación y desempleo. Como no se pueden controlar las tres, por lo general la Reserva Federal se enfoca más que nada en una o en dos. En este caso, la variable, creo que y por lo general las autoridades monetarias, la variable que más siguen es la inflación. Y en este caso, que la inflación no colida no tenga una colisión, un choque con la recesión. Claro. Entonces, si vemos que estos efectos a nivel de bancos parecen alterar las perspectivas de crecimiento, o en este caso no se planifica que haya mucho crecimiento en 2023, pero que alteran negativamente las perspectivas de crecimiento en global y más que nada en Estados Unidos, es posible que haya una moderación. De hecho, si uno mira el dot plot de la Fed, que es básicamente proyecciones que los miembros de la Fed individualmente ponen, ya las proyecciones para 2023 se está hablando de que tal vez haya una o como máximo dos subas más de tasa, dada la coyuntura actual. Claro. Entonces ya hubo un efecto bastante material, y bueno, yo creo que el efecto ya está interno o interiorizado. Uh-huh. En el sistema. Y bueno, acá se estaría hablando de que, en mayo o en la próxima reunión, después de mayo, haya una suba y que quedemos en una instancia sin subas adicionales por el resto de 2023. Bien, interesante este comentario, sobre todo analizando, Santiago, la tendencia. Estamos conversando con el economista Santiago Jáuregui de Gletir, Corredores de Bolsa. Santiago, ¿qué pasa a nivel local? ¿Cómo reacciona la plaza financiera uruguaya, a partir de esta suba de la Reserva Federal? Bueno, si uno mira la política monetaria acá y si mira cómo ha reaccionado las variables de interés, uno mira qué es lo primero que uno mira cuando hay algo un poco de revuelo afuera, es el dólar. El dólar sigue en niveles bastante competitivos o apretados,
estamos hablando de un 38.80, 38.90, cotizando el interbancario en esta mañana. Así que no ha tenido un efecto grande, o no ha habido mayor volatilidad producto de esto que pasó en Estados Unidos. Bueno, también el caso de Credit Suisse, que fue en Europa también, pero digo, la crisis o la mini crisis bancaria que hubo no tuvo un efecto mayor en el caso de Uruguay. Si uno mira el Copom, que es nuestra autoridad monetaria, o el comité presidido por nuestra autoridad monetaria, estamos viendo de que ya la instancia monetaria, la suba de tasas ya llegó a una meseta, es decir, que ya no se está subiendo más la tasa. Estamos en un periodo donde se está anunciando de que en las próximas reuniones tenemos una perspectiva más capaz que de baja que de suba, pero con un sesgo a quedar estable. Así que eso, de vuelta, ¿de qué depende? Un poco es función de lo que vayan siendo los datos de inflación, y que ello tampoco colida de vuelta con el crecimiento. Es decir, ¿cuál es el costo de tener las tasas altas? Frenar la economía. Y ahí hay que ver cómo es el balance entre esas dos variables, entre inflación y crecimiento. Si vemos que el crecimiento empieza a caer mucho a costas de tener una inflación controlada, ahí es donde el comité tiene que hacer ese análisis o básicamente ver qué es lo que hay que hacer, si hay que trabajar para estimular un poco la economía o si mantenerla estable en son de arreglar la inflación. Pero acá yo creo que estamos en una etapa un poco más avanzada del análisis de lo que está pasando en Estados Unidos, donde la inflación acá claramente se vio un pico hacia fines de septiembre y hoy en día estamos a niveles del 7,5, que es un nivel bastante bajo para nuestro promedio histórico. Pero bueno, eso está bien por debajo del rango meta que el Banco Central fijó. Así que, en tanto no lleguemos al rango meta, yo creo que no debería haber mucho cambio en este sesgo de mantener la tasa en torno al 11,5, más o menos alguna baja de tasa, pero poco sensible. Bien, bien. Economista Santiago Jauregui, integrante de Igletir, corredores de bolsa. Muchas gracias, Santiago, y estaremos próximamente abordando otros temas. Obviamente que era muy interesante y reciente, además, luego de lo que fue la decisión de la Reserva Federal de Estados Unidos con respecto a la tasa de interés. Muchas gracias. Vamos, Martín, un abrazo.